Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar un poco sobre el tema salarial a partir de las decisiones que el gobierno ha adoptado en materia económica. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en el sector laboral? Las cosas positivas y las cosas negativas que de esto se puede desprender. El nuevo salario mínimo. ¿Van a estar las empresas en capacidad de cumplir o no con esta nueva medida? ¿Hasta dónde efectivamente ese aumento salarial va a estar protegido frente a la hiperinflación? 180 millones, salario mínimo. Es un salario que estará anclado en la realidad. En fin, ¿cómo hacerlo sustentable en el tiempo? Muchas preguntas. Hemos invitado a dos representantes del sector laboral. En primer lugar, nos acompaña acá a mi izquierda Nelson Herrera, quien es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, además representante también del sector laboral en esta instancia. Y nos acompaña el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, de FEDEUNEP, que es Antonio Suárez. Antonio Suárez, bienvenidos ambos. De verdad les agradezco que hayan venido para conversar un poco sobre este tema, ¿no? Me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de estas medidas, sobre todo en un país en el cual cuando se aumenta un salario, hasta los trabajadores se preocupan porque no saben cuál va a ser el impacto? Incluso ese aumento se lo puede comer la inflación antes de que se cobre la primera mesada, por decirlo de alguna forma. Saludos, Vladimir. Bienvenido, gracias por venir. A todos los usuarios de Globovisión. Ante todo, se está tomando una medida sumamente audaz, un proceso de recuperación progresiva de la economía. Debemos estar claros que en el país casi todo está dolarizado. Lamentablemente, estamos viviendo con un dólar paralelo y el trabajador tenía el salario congelado en 3 millones. Sabíamos que el kilo de carne, la Pepsi, todos los bienes y servicios que trataba de comprar el trabajador con sus recursos no le alcanzaban, estaban dolarizados. Actualmente el presidente Nicolás Maduro, considerando como dirigente sindical, considerando la protección del grupo familiar, adopta esta medida. Medio petro, se ancla al petróleo el salario. Esto es un punto sumamente positivo, es decir, que adapta y congela de una vez el dólar paralelo. En sí lo elimina y fortalece el salario. Actualmente un trabajador va a devengar 1.800 bolívares soberanos. Con esto va a poder comprar diversas cosas. Si vemos en el... O sea, 1.800.000 bolívares de los viejos. Perdón, 180 millones de los viejos. Y es más, es necesario ya empezar a hablar en bolívares soberanos. Si nosotros ponemos a detallar, yo he estado hablando con el compañero, una carne, un kilo de carne en Latinoamérica no excede de $6. Si nosotros hacemos los $6, los convertimos en petro, esto no excede de 300 bolívares soberanos. Y tú ves cuánto está devengando un trabajador actualmente, 1.800 a partir del 1 de septiembre, 1.800 soberanos. Y la carne le va a costar menos de 300 soberanos. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente con el salario que está devengando. Un salario mínimo de 3 millones. Y la carne ya iba por 10 millones. Es decir, que el trabajador trabajaba 30 días y no le alcanzaba para comprar la carne. ¿Por qué? Porque los empresarios, determinadas personas, estaban jugando con el dólar paralelo. Ya eso se acabó. Se acabó el dólar paralelo. Se acabó el dólar paralelo. Ayer estuvimos revisando y se mantiene en 60 bolívares soberanos, que serían 6 millones de antes. Se acabó el dólar paralelo, dice Nelson, y bueno, habla de la recuperación del poder adquisitivo del salario. ¿Ustedes ven esa realidad? No directamente. O sea, evidentemente Antonio que Suárez. el cáncer de la economía, que es la hiperinflación, no solo en Venezuela, en todos los países del mundo, países recientes, Grecia lo vivió recientemente, acaba con la economía del país, acaba con el salario. Eso con metástasis no se puede lograr. El problema de Venezuela es productividad. O sea, las cuentas del Estado, las cuentas fiscales no dan para que podamos decir que hay una recuperación inmediata. Tiene que haber un conjunto de medidas adicionales. El salario, por supuesto, nosotros como dirigentes sindicales aplaudimos cualquier incremento de salario. Yo soy el primero que lo hago, porque es cierto lo que dice el compañero. Ya la inflación se había comido, había devorado totalmente pensiones y salarios en la administración pública y en todo el país. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Que tenemos que velar por aquellas pocas empresas que en el país estaban, que están generando empleo. Tenemos que velar por ellas. Y sabemos que en la cadena de producción el salario
lo que implica o lo que incide el salario en la cadena de producción es quizás el mínimo para poder llegar al producto final. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a caer sobre el consumidor, o sea, todos los venezolanos, el incremento. Evidentemente que la canasta básica de los productos de primera necesidad, nosotros estamos en la obligación de velar porque se preserve, porque es cierto, por medidas económicas deficientes, pero también hay una especulación galopante. Y eso lo vivimos este fin de semana. Si a esto le sumamos 11 días adicionales que falta para que el salario mínimo entre en vigencia, porque no ha entrado en vigencia, eso hay que decirlo. O sea, todas las personas que nos ven, que nos escuchan, saben que el salario mínimo entra en vigencia a partir del primero. Y va a ser semanal, primero va a ser el pago semanal, ¿no? Los primeros 7 días, así hasta que se regule, y después a partir del 30 de septiembre es que se va a normalizar el pago de la quincena o semanal. Ustedes como FEDUNET no están opuestos totalmente a lo que el presidente ha decidido en materia salarial. Por supuesto que no, ahora hay que ver las escalas porque no podemos opinar sin conocer cómo van a quedar las escalas salariales en la administración pública. Y el problema también es de dónde se va a financiar. Evidentemente, por eso habla de la producción del país. Porque ¿cómo tú vas a lograr el financiamiento? Se habla de que el anclaje al barril de petróleo, pues realmente no es al petro, es al precio del barril de petróleo. Pero sabemos que es un commodity muy, muy sensible. O sea, que cualquier cosa que suceda en el mundo lo afecta, para bien o para mal. Y si nosotros nos ponemos en este momento en la posición de que asumimos el discurso del gobierno, vamos a asumir de que hay una guerra económica. Y entonces viene los Estados Unidos y reactiva el fracking, la extracción de petróleo vía fracking, como lo estaba haciendo hasta hace poco, ¿no? Masivamente. ¿Qué va a suceder con el precio del barril de petróleo? Entonces, ¿quién va a asumir? Va a seguir aumentando, es el de $60, voy a poner a valer a 120 el valor del petro para poder pagar esa nómina. O sea, esos todos son elementos que crean una duda razonable en quienes tenemos años de administración pública, hemos visto pasar y correr mucha agua bajo el puente. Por supuesto que vamos a apoyar cualquier decisión que busque garantizar la estabilidad en el empleo. Eso es lo más importante. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas tenemos que buscar la manera que garanticen la estabilidad de ese empleo en este momento. Fíjate, el gobierno ha hablado de que va a financiarle el salario mínimo, la mitad del salario mínimo, a las pequeñas y medianas empresas para que no puedan cargar ese peso ya solas, ¿no? Pero que eso sería por 90 días. Supongamos que el gobierno tiene el pulmón suficiente para financiar eso por estos últimos, pues, durante 3 meses. Después de esos 3 meses, ¿quién le garantiza al trabajador la fuente de trabajo y el mantenimiento de un poder adquisitivo? Mira, Antonio, cuando empezó su exposición, dijo muy claro que esto no viene solo, esto viene conjuntamente con otras medidas. Vino la medida monetaria, que es lo que estamos viendo, entra el tema del salario aquí. Adicionalmente, entran las medidas tributarias de impuestos. Y adicionalmente se recupera el tema productivo. Nosotros, ¿cómo se recupera? Al pasar una cantidad de volúmenes de petróleo y monetizarlo al Banco Central de Venezuela, adicionalmente bajar los impuestos para que las transnacionales que estén interesadas en explotar petróleo empiecen, va a subir la entrada de divisas en Venezuela. Así, lógicamente, se van a atender las diversas necesidades. Son 90 días para proteger al pequeño y mediano empresario, pero sabemos que ya este pequeño y mediano empresario viene vendiendo productos a dólar today, venía vendiendo los productos a dólar paralelo. Tenemos que hacer una pausa. Entonces, pero fíjate, de esos temas vamos a profundizarlos al regreso y dejo algunos asuntos pendientes. En primer lugar, bueno, prácticamente se valora se le da legitimidad a la cotización de las páginas estas, porque prácticamente se establece un dólar, 6.000 bolívares, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el asunto de la pequeña y la mediana empresa. ¿Cómo hacer para que la pequeña y mediana empresa pueda sobrevivir? Porque si bien es cierto que hay precios aumentados, también está el problema del costo de reposición. Entonces, hay todo un asunto que debe preocupar a los trabajadores, la preservación de la fuente de trabajo. Vamos a hablar de eso al regreso. Continuamos conversando con Nelson Herrera y con Antonio Suárez, ambos dirigentes sindicales venezolanos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial.
Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.